Hablando entonces de reciprocidad, lamentablemente tenemos que pasar a contar un caso que a mí francamente me ha generado mucha indignación y creo que a todas las personas que hemos podido tener conocimiento de lo sucedido. Indignación porque uno apela a la humanidad de las personas, sobre todo cuando estas personas enarbolan valores como la decencia, la solidaridad, el valor de la comunidad, la integridad, la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, hace algunas semanas nos enteramos e informamos del fallecimiento de Dante Castro Arrasco, quien fue escritor, fue periodista y era candidato por el partido Juntos por el Perú. Lo que se sabía del fallecimiento era más o menos superficial. Se sabía primero que el día 9 de abril, en una caravana partidaria en la que participaba, había sufrido un accidente que lo había dejado lamentablemente en cuidados intensivos y que algunos días después había fallecido. Pero lo que nos hemos enterado después, 100 ahora, es que luego de una larga espera de la familia de Dante Castro Arrasco por justicia y por tener respuestas del partido del que él formaba parte, por el que daba la cara, por el que participaba, el partido ha sido, narran los familiares, indolente, indiferente, no solo con el dolor de quienes perdieron a un padre, a un hijo, a un hermano, sino con la parte legal que implica la no impunidad. Y han evitado, han omitido entregar data importante que necesitan los hijos de Dante Castro para poder seguir el proceso penal y encontrar justicia por la muerte de su padre. Tenemos conectados a los hijos de Dante Castro, Dante y María Fernanda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por darse un espacio para estar aquí. Buenas tardes, Manuela. Gracias también por la oportunidad de poder contar parte de lo que vivimos en, digamos, esta larga despedida que tuvimos de nuestro padre. ¿Qué tal? Muchas gracias Correcto. también por el espacio. No, Dante, María Fernanda, gracias a ustedes. Entiendo que esto no es nada sencillo y que es el último paso de que ustedes han querido evitar, ¿no? Hacer esto público, que han tenido que recurrir primero a todas las instancias internas y correspondientes, pero que ante la inminente falta de respuestas, pues no se han visto otras alternativas distintas. Quisiera que pudiéramos repasar, por más doloroso que sea, lo que sucedió la tarde del 9 de abril. Tengo entendido, bueno, todos sabíamos que su padre estaba formando parte de la candidatura para Juntos por el Perú y estaban en un evento partidario proselitista en una caravana encabezada por Cledin Vázquez Castillo. ¿Qué sucedió esa tarde? Claro, sí. ¿Qué tal, Manuela? Bueno, como más o menos comentas, había repasado de que mi papá el 9 de abril tuvo un accidente. Él estaba participando en una caravana política que formaba parte de las actividades de cierre de campaña del Partido Juntos por el Perú, porque justo fue 3 días antes de las elecciones. Entonces, durante el recorrido de esta caravana, según conversado, mi papá tuvo una caída de la camioneta en la que se encontraba. Entonces, al momento de caer, él sufre un traumatismo en la cabeza, ¿no? Por lo cual Ujú. él fue trasladado de emergencias por uno de sus compañeros de su grupo político al hospital Daniel Asíes Carrión, donde primero estuvo en emergencias y luego fue trasladado a la unidad de cuidados especiales, porque ya prácticamente al momento de caer queda inconsciente. Entonces, como estaba teniendo un descenso de sus funciones vitales, él tuvo que ser trasladado a UCE justamente para poder tener lo que es el soporte, ¿no? Claro, Entonces, el primer problema que nos enfrentamos justamente fue el tema de la activación del SOAT, por haber sido justamente un accidente relacionado a un vehículo, ¿no? ujú, Entonces, por tal motivo, la familia intentó contactarse con el candidato organizador de la caravana, Cledín Vázquez Castillo, y lamentablemente, por más de que tuvimos reiterados intentos de establecer comunicación,
han sido infructuosos, no nos respondían las llamadas, no hubo un acercamiento del candidato. Es más, nos enteramos de que como tal la caravana continuó, nunca se apersonaron al Hospital Carrión y tampoco la persona que iba manejando tampoco, ¿no? Claro, Entonces, ahí sí. antes de que tú señales que, digamos, la primera negligencia es esta omisión de información, yo diría que va desde el no detener un evento ante el riesgo de salud, ante una caída grave de alguien que forma parte de tu grupo, de un grupo humano, de personas con convicciones políticas, pero que ha sufrido un accidente. Se detiene todo inmediatamente y nos centramos en prestarle atención médica, traslado y lo que necesite esa persona. Sin embargo, lo que tengo entendido que pasó es que todo siguió como si nada. Siguió la Así es. actividad proselitista y nadie se detuvo a pensar qué había pasado con una persona que cayó de una tolva, de la tolva de un camión en movimiento. Así es, Manuel, te cuento un poco desde que yo me entero. Las personas que en todo caso nos acompañaron fueron parte de la organización política de la que formaba mi papá, que era una organización invitada en Juntos por el Perú. Pero de parte del partido Juntos por el Perú, no hubo señales hasta el día siguiente recién. Hasta el día siguiente, ya porque nosotros sacamos una nota en el comercio, se hizo, digamos, habló del hecho, ¿no? De que había ocurrido un accidente. De hecho, ellos mismos lo mencionaron y les había llamado poderosamente la atención ese tema. Entonces es por eso que terminó acercándose. Roberto Sánchez nos dice en su momento que él había estado haciendo actividad en provincia, que no había podido acercarse antes. Yo me hago la pregunta, ¿no? No es necesario que venga a la cabeza directamente hacia nosotros, sino que también tranquilamente pudieron haber enviado asistencia legal de parte del partido y con eso calmar un poco la situación que estábamos pasando, porque es un shock para la familia al final, ¿no? Entonces, actuar sobre el shock es un poco difícil a veces. Entonces, eso es lo que hemos estado atendiendo desde ese entonces hasta la fecha, cada una de las cosas. Al día siguiente, recién conozco a Cledin Vázquez, porque viene ya acompañado de Roberto Sánchez y no da razón ni nombres completos, ni placa de vehículo, ni nada. Dice que los dos mantienen, digamos, la narrativa en la que nos dicen, no, esto fue improvisado, que esto ha sido con voluntarios. Tranquilamente puede haber pasado eso, pero ellos no han tomado las medidas del caso y tampoco han hecho una investigación. O sea, no vemos un esfuerzo de parte de estas dos personas ni de juntos para darnos la información o ponerse a disposición como correspondería, ¿no? Para que los derechos fundamentales de mi padre estén cubiertos, ¿no? Además, ustedes, tengo entendido, intentaron llamar a Cledin Vázquez porque había estado presente y tenía información que era importante y para que la audiencia pueda entender el por qué era por la activación del SOAT. Cuando hay cualquier tipo de accidente que involucre un tema de tránsito, para que la persona afectada pueda recibir atención médica y luego una serie de trámites que tienen que hacerse, si la familia decide continuar el plano, por ejemplo, penal de la situación, es necesaria la activación del SOAT, primero para la atención médica y luego también para conocer la placa, el nombre del conductor, etcétera. Tengo entendido que al día de hoy ha habido hermetismo absoluto de parte de las personas del partido con entregar esa data que ustedes necesitan. Sí, de hecho, un poco por qué decidimos justamente hacer público el día de ayer nuestros pronunciamientos, cada uno por nuestro lado. Eh, Porque nosotros ya hemos tenido intentos de establecer contacto justamente para poder esclarecer los hechos, e incluso se mandó notificaciones notariales tanto al partido como a los dos candidatos, Roberto Sánchez y Cledin Vázquez, e invitando a que puedan esclarecer los hechos, nuevamente placa del vehículo, nombre del Lo que corresponde, celeste, claro. y no han dado ningún tipo de información, ¿no? Entonces, nuevamente, ante su mutismo fue que también decidimos terminar por hacer público estos detalles de cómo se ha dado el accidente de mi papá. Correcto. El día que se entera, Juntos por el Perú saca un comunicado, ¿no? En el que supuestamente está muy afectado y se comprometen con la familia, pero
termina contrastando mucho con la actitud que tienen incluso días después. Porque yo, por ejemplo, veía en redes que la familia hacía esfuerzos denotados por conseguir fondos, por ejemplo, ante la falta de activación de un SOAT y ante la necesidad de pagar una cuenta médica elevada, que hubiese sido importante que el partido ofrezca algún tipo de ayuda solidaria, colecta, no sé, algo ni siquiera simbólico, pero concreto de ayuda o legal, como tú decías, María Fernanda. ¿Lo hicieron en algún momento? ¿Apoyo económico, legal? Bueno, hicieron una liturgia, más que todo fue presencia simbólica, que no, o sea, se agradece, pero al mismo tiempo es simbólica. Entonces a nosotros nos hace falta datos para cerrar también este tema a nivel familiar, ¿no? En Es que algunos países. sí, el tema de la colecta que hicimos, por ejemplo, nosotros, a todo esto agradecemos mucho a los amigos, alumnos, diferentes personas que de verdad voluntariamente nos han dado su apoyo, porque sí, esto nos ha sorprendido a todos, de un momento a otro es un accidente, entonces no estábamos preparados, ni siquiera mi padre estaba preparado para esta situación, eso quiero decir. Entonces, se ha podido atender a mi padre gracias a esta solidaridad que surgió y que tuvimos que ordenar, porque digamos que el post que hacemos en la cuenta de mi hermano, ¿no? Para poder recibir estas donaciones, se hace porque teníamos que ordenar un poco la ayuda que nos estaba llegando de manera un poquito desordenada, entonces para poder enfocarnos, entonces se pudo hacer eso y de verdad, si no fuera por esa solidaridad, mi padre no hubiera tenido la atención que tuvo hasta el último de sus días, incluso su entierro y todo lo que conllevó. En ese María, sentido, o sea, estamos con la solidaridad de las personas, pero en cuanto a juntos, como te dije, es un tema más simbólico, y queremos hechos concretos, ¿no? O sea, que nos digan quién fue. Sabemos que es un delito culposo, sabemos que fue un accidente, pero lo decente es ponerse, digamos, ante la ley, ¿no? hay otro episodio que tú narras en el escrito que compartiste ayer y que también lo hace tu hermano Dante, que a mí me pareció francamente, la palabra más suave que encuentro es mezquino, que es que una vez ante la noticia del lamentable fallecimiento de tu padre, que no pudo soportar su cuerpo las heridas, el candidato Roberto Sánchez llegue con cámaras a un espacio de luto, de duelo sumamente íntimo, queriendo de alguna manera politizar la muerte de alguien por quien no hicieron nada después del accidente, pidiendo un espacio para poder hablar, pasando un poco por encima incluso de lo que ustedes estaban sintiendo, del shock, del manejo del momento, ¿no? Creo que esto también fue algo bien cuestionable de la actitud de Juntos. ¿Quieres decir algo? No, continúa, Ah, sí. ya, bueno, lo que, sí, esto lo, realmente fue contrastante, ¿no? Porque queríamos un acto un poquito más íntimo, porque ya lo estaban despidiendo bastantes personas, además de la familia, que él viniera con tanta prensa. Yo entiendo que no sé si él lo maneja o no lo maneja, eso escapa de mí, de saber si es que la prensa lo está esperando para perseguirlo, pero no puso un alto. Él fue muy feliz con toda la prensa por ahí, por todo el cementerio, donde no solamente estamos nosotros, hay más entierros. Entonces es un poquito indolente hacer eso también. Y de hecho había un entierro frente al nuestro, ¿no? Que también estaban pidiendo espacio. Ujú. Entonces, se le pidió, me acerqué a decirle que por favor ya no requeríamos más palabras de su parte, que teníamos la presencia, pero nada más, porque queríamos mantener las cosas sin que se devuelva una tribuna política más para, digamos, su propia campaña. Eso se trataba del entierro de mi papá, ¿no? No de su campaña. Claro, E incluso tú lo dices. Sí, Dante, continúa. un poquito quería agregar también este tema un poco de la invasión del espacio digamos, en homenaje a mi padre, ¿no? Porque como también relato en mi testimonio, es como que de repente estamos haciendo el velorio y aparecen también militantes haciendo arengas por el candidato, ¿no? Entonces, fue algo bastante incómodo, ¿no? Lo que relata mi hermana en este caso fue en el entierro, lo de las arengas fue en el velorio, por ejemplo, ¿no? Entonces,
quizás no se trató también con la debida mesura al respecto, ¿no? Claro, no era el momento, no era el espacio, no se estaba respetando la memoria de quien no había sido solamente un candidato para una agrupación política, sino a quien estaban despidiendo sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus alumnos, ¿no? Un tema de respeto por dos términos que se mencionan importantes en lo que ustedes han manifestado. El respeto por la integridad del individuo, que creo que es crucial, sobre todo porque, como decía al inicio, se supone que son los valores que lleva a la política Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Y en segundo lugar, que creo que esto es importante dejarlo claro, que esto va más allá de un tema partidario. Esto es una denuncia ciudadana por la vida de una persona que se le ha arrebatado en circunstancias injustas y cuya familia necesita obtener respuestas, verdad, claridad y justicia. Y esto tiene que ver con la necesidad de que todos los ciudadanos seamos transparentes ante la ley, algo que ni Roberto Sánchez, ni Cledin Vázquez, ni Juntos por el Perú están siendo en este momento. Totalmente de acuerdo con lo que Ujú. mencionas. O sea, de hecho, nuestro pedido justamente es de transparencia y de ponernos, digamos, de acuerdo a la ley, porque estamos en un estado de derecho, ¿no? Eso, básicamente. Ustedes como familiares están persiguiendo un proceso penal en paralelo, buscando, ¿no? Un proceso penal. Bueno, sí, estamos, para poder activar el SWAT, tuvimos que hacer una denuncia, ¿no? Correcto. Y es porque, como sabes, no tenemos los datos hasta ahora y el SWAT para que se active necesita una denuncia ante el MTC. Bueno, eso se presenta ante el MTC y se abre por fin un monto que puede usar la persona afectada, ¿no? Eso pasa cuando el conductor se da a la fuga. Que esta situación, más o menos, según las personas que nos han asesorado, desde asistentes sociales hasta abogados, entra en esa figura. Entonces, Ah, cuando ya se hace, entra Fiscalía de oficio, ¿no? Sí. Entonces ya Fiscalía, digamos, está entrando de oficio a investigar esto. claro, es Y parte de un proceso que se tiene que seguir y para el que es importante saber un dato que es muy básico: quién conducía el vehículo y cuál era la placa de ese vehículo. Luego de los pronunciamientos de ambos, ¿ha habido algún tipo de comunicación hacia ustedes? no, Ninguno, Ni siquiera después de hacerlo público. no, no. nada. Bueno, también deja Imagino, mucho que desear, ¿no? María Fernanda, ibas a decir algo. no, imagino que no quieren pronunciarse o estarán preparando algún pronunciamiento, pero directamente, personalmente, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido respuestas de las cartas notariales que enviamos. Bueno, esperamos también que se pongan a derecho en ese sentido, ¿no? Sí, imagino lo mucho que pesa no poder hacer el proceso de duelo tranquilos, tener que hacer algo público en medio de un proceso electoral eh, duro, pero que ustedes han dejado muy claro que no tiene tinte político, sino la necesidad de una familia de encontrar justicia. Así es, no tiene un tinte político, como bien lo mencionas, es un tema totalmente de derecho, totalmente de, digamos, de justicia. Queremos encontrar justicia para nuestro papá para poder cerrar el capítulo como familia y dentro de lo que es toda la tramitología que esto implica, ¿no? Dan, de María Fernanda, ¿algún mensaje que quisieran aprovechar esta plataforma para hacer llegar a Juntos por el Perú al señor Roberto Sánchez? Bueno, nos gustaría, por favor, que den la facilidad del caso para poder identificar a la persona responsable, que seamos, le invitamos a la transparencia y a la coherencia con el propio discurso, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que de alguna manera estuvo en sus propias filas, que es el caso de mi padre, ¿no? Y básicamente eso, y que esto es una oportunidad en todo caso de él de poder poner, digamos, una nota justa, ¿no? Sobre el asunto. Sí.
Dante, María Fernanda, les agradezco muchísimo su tiempo. Lamento, reitero mucho que estén atravesando una situación por sobre un duelo que ya es bastante difícil. Y creo que todos los ciudadanos estamos a la espera que cualquier persona que pretenda representarnos o ocupar un cargo público tenga un mínimo de empatía, decencia, integridad y humanidad que tanta falta hace en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Pues sí, a ver, tan simple como levantar el teléfono y decir, ya, lo hecho está, incluso, ¿no? Actuaron pésimo, ya lo hemos escuchado directamente de los hijos de Dante Castro. No fueron capaces ni siquiera de detener la caravana cuando uno de los candidatos, un miembro de su partido, alguien que integra sus filas, se ha caído, ha tenido un accidente, está en un estado de gravedad, hay una emergencia en curso, tienen que llevarlo al hospital. Ni siquiera fueron capaces de detener el evento político. Luego de eso, no fueron capaces de dar una llamada para saber cómo se encontraba el señor Dante Castro, luego de haberlo visto, perdón lo explícito de las palabras, desangrándose en la pista, porque tuvo un golpe en la cabeza. No sé, otorgar dentro de las posibilidades del partido lo que se pueda, y si no era un respaldo económico o legal, por lo menos unas palabras de soporte. Estamos aquí para ustedes, estamos pendientes de la situación, no los vamos a dejar solos. Y ante un pedido inminente que hace la familia de, por favor, otórguenos la data de quién conducía la camioneta porque necesitamos con urgencia que se active el SOAT, esto es lo mínimo que Juntos por el Perú pudo y debió haberles otorgado. Información necesaria para que una familia que no se esperaba, que no tenía presupuestado un gasto tan grande como el que tuvieron que afrontar con el internamiento médico de su padre y su posterior partida con el tema del sepelio, el entierro, etcétera, etcétera, necesitaban la activación del SOAT y hasta ahora, hasta el día de hoy, se permanece en silencio con respecto a una data que la familia está solicitando. Después de todo esto, señor Roberto Sánchez, después de que usted la cagó y su equipo también, disculpen la sinceridad de las palabras, levanta el teléfono y pide disculpas sinceras porque hay dos hermanos que están teniendo que dar entrevistas a medios como este para exigir respuestas, para exigir justicia ante la muerte de su padre en vez de estar haciendo lo que deberían. Un proceso de duelo, de sanación y poder despedirlo en silencio, sin querer hacer de esto algo público. Ojalá, entonces, que el señor Cledin Vázquez y el señor Roberto Sánchez, en compañía del partido Juntos por el Perú, puedan salir al frente y dar la cara ante lo que es necesario en este momento. Un pedido, reitero las palabras porque no hay otras, de empatía, de solidaridad, ¿sí? Y de humanidad ante lo sucedido. Ojalá que el partido pueda responder pronto, porque hasta el momento no lo ha hecho. Bueno, nos hemos ido volando en el tiempo, les agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy y nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.